Gloria a Jesús. Hoy es día de salvación. Vámonos de pie. Today's day of salvation. Go on your feet. Denle un aplauso al Señor si está dormido. Ahora aplaudimos a los despiertos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Disponga su corazón y su mente. Vamos a seguir adorando al Señor. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Cierre sus ojos. Hay una canción que ministra mucho, ¿no? Tengo un eco por ahí. Gloria a Jesús. Poder del pecado en mí está. El poder del pecado en mí está roto. Cuando Él fue, yo fui. El poder del pecado en mí. Vamos una vez más. El poder del pecado en mí está roto. El poder del pecado en mí está roto. Cuando Jesús fue, yo fui. Cuando Él fue, yo fui. El poder del pecado en mí está roto. El poder del pecado en mí está roto. No escucho la iglesia. El poder del pecado en mí está roto. Jesús resucitó. Jesús fue, yo fui. Yo resucité. El Aleluya. poder del pecado en mí está roto. El poder del pecado
Porque ahora en mi vida por a Cristo, por a Jesús. El poder del pecado en mí está roto. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, Señor. Vengo yo para que crezcas tú, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, yo reprendo las aves que se llevan tu palabra, Señor. I rebuke the prey that take your word. Y declaro que somos como esponja que absorbemos. And I declare that we are like sponge that absorb. En el nombre de Jesús de In the Nazaret. name of Jesus of Nazareth. Tome asiento, iglesia. Take a seat. Dígale a su hermano, Tell your brother. dígale a su hermano, esta palabra es para mí. Tell your brother, this word is for me. Abra su boca y dígale, esta palabra es para mí. Tell your brother, this word is for me. No me escucho bien, Iván. You can't hear me. I can't hear myself properly. Dígale a su hermano, no te imaginas cómo me ama Dios, Ruth. Dígale a su hermana, cómo me ama How Dios. much God loves me. Gloria a Jesús. Esto está mejor para mí. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Estamos celebrando We are celebrating el Domingo de Ramos. the Sunday of Palms. ¿El domingo de qué, Jesús, en la iglesia? El Domingo de Ramos. The Sunday Palms. Cuando lo que celebramos hoy es la entrega triunfal de Cristo What we celebrate today is the triumphal entry of Christ en Jerusalén. in Jerusalem. Perdón, sister, you only speak English, eh? You understand him so well? Can you please in Spanish, no problem, okay? Oh. Usted es lo que entiende. Se ha tergiversado y se ha mentido tanto It's been lied to, and we see so many things que ahora se le da that now we give más importancia al ramo more importance to que cortaron. the branch that they cut. Branch. Branch. A las hojas que cortaron para adorar al Señor, Sí, para sí. que Jesús pasara sobre ellas, That they cut to praise the Lord so that Jesus could walk over them. que al mismo Jesús. Than the same Jesus. Y hay una profecía There's a prophecy que fue dar más de 500 años antes de Cristo. that was more than 500 years before Christ. Y está en Zacarías 9:9. And this is in Zechariah 9:9. Si la buscamos, por favor. If we can look for it, please. Nos estábamos acostumbrando a la pantalla mucho. We were getting too used to the screen. Y yo ya venía notando eso y dije, un día la voy a apagar para que And I said, one day I'm going to turn it off la gente busque las Biblias. so that people can use their Bibles. Pues hoy tuvimos un problema técnico y se apagó sola. So today we had a technical problem. Turned off by itself. O sea que el Señor escucha So the Lord listened mis oraciones. to my prayers. Gloria a Jesús. Zechariah 9:9. Zacarías 9:9. Zechariah 9:9. Gloria a Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. Rejoice greatly, O daughter of Sion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, a loaf of a donkey. Todos los evangelios registran All the Gospels register la entrada de Jesús en Jerusalén. the entry of Jesus in Jerusalem. Y dice la Biblia And the Bible says que una semana antes, that a week before, Jesucristo había resucitado a Lázaro. Jesus Christ had resurrected Lazarus. La semana anterior And the week before that, de esta semana que estamos celebrando, of this week that we are celebrating, Jesucristo había Jesus Christ had
ido a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Go to the house of Lazarus, Martha, and Maria. Como aquí leemos la Biblia, conocemos la historia. Because we all read the Bible here, we know the story. Se demoró 3 días en llegar It took him 3 days to get there. y Lázaro estaba muerto. And Lazarus was dead. Jesucristo llegó a dar consuelo a esa casa. God there to give his condolences. Porque dice la Biblia en esa historia Because the Bible says in the story, que había mucha gente, muchos judíos consolando there was many people and Jews a consoling Marta y a María. Martha and Maria. Pero ellas reciben el consuelo cuando llega Jesús. They received the consolement when Jesus gets there. Y Jesucristo dice, ¿dónde lo pusieron? And Jesus Christ says, where did you put him? Y la misma Marta y María le dice, And Martha and Maria Señor, said, Lord, hiede ya, he's already stinking. está podrido. He's rotten. Porque Jesús da la orden, Because Jesus gave the order, quiten la piedra. remove the rock. Le dice, ya está podrido. And they told him he's already rotting away. Pero Jesús da una nueva orden. And then Jesus gave a new order. Lázaro, Lazarus, ven fuera. come out. Me imagino que Lázaro sale porque And le then dice Lazarus came out. la Biblia que estaba envuelto en el sudario. The Bible says that he was enveloped. No podía ni He caminar. probably couldn't even walk. Dice Jesús, And Jesus said, desatarle untie him y déjenle. and let him be. Esta noticia se riega como la pólvora This news spread like powder. y la gente empieza a escuchar. And people start to hear, Un hombre que resucitó un muerto. a man that resurrected the dead. ¿Han escuchado hablar de Jesús? Have you heard the news of Jesus? Resucitó un He muerto. resurrected the dead. Y como si fuera poco, And like if it was little, en el camino hacia in Jerusalén the way to Jerusalem, aparece el ciego Bartimeo there was this blind of Artimon, y Jesús le And devuelve la vista. gave him his sight back. Fueron noticias It was news que se regaron that was spread como pólvora. like powder. Dice la Biblia, The Bible says, vamos a Marcos 11. we go to Mark 11, Gloria a Jesús. ¿Están aquí, iglesia? are we here? Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decís que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó en él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban árboles de las ramas y tendían por el camino. Traduce ahí, Amen. Now when they drew near Jerusalem to Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sent 2 of his disciples and said to them, go into the village opposite you, and as soon as you have entered it, you will find a colt tied, on which one he has sat loose, and bring it to me. And if anyone says to you, why are you doing this? Say, the Lord has a need for it, and immediately he will send it here. So they went their way and found the colt tied to the door outside the street, and they loosed it. But some of those who stood there said to them, what are you doing loosening the colt? And they spoke as Jesus commanded. So they let them go. Then they brought the colt to Jesus, threw their clothes on it, and he sat on it. En el versículo 12 del libro de Juan, John 12. dice Juan, el día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno y montó sobre él, como estaba escrito en Zacarías 9:9: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino. Juan 12:12. John 12:12. Hallelujah.
6:6. Juan relata, a mí me gusta mucho el libro de Juan, I like a lot the book of John porque es que yo hablo parecido. because I talk in the same way. Yo, cuando tengo que contar algo, Me, when I have to tell you something, cuento los mínimos detalles. I tell the small details. Y me encuentro And I find myself en el libro de Juan que estuvo con Jesús, in the book of John when he was with Jesus, que habla dando detalles precisos and de he lo que speaks sucede. giving precise details of what happened. Si usted lee la historia más If you adelante, see the story more forward, cuando él se refiere a Judas, dice, porque Judas era ladrón. when he refers to Judas, because Judas used to be a thief, Ningún otro de los escritores de los evangelios none other of the writers of the gospel narra las cosas describe the things con tanto detalle. with so much detail. Pero Juan dice aquí But John says here que grandes multitudes that great multitudes habían ido a la fiesta had come to the feast al oír que venía Jesús. when they heard that Jesus was coming. La gente no se quería perder lo que estaba sucediendo They en didn't want to Jerusalén. miss out what was happening in Jerusalem. La gente quería ver People wanted to see qué era lo que estaba sucediendo con este nuevo hombre que estaba revolucionando. with this new man who was doing a revolution. Por más de 400 años no había habido palabra de For Dios. more than 400 years there was no word from God. Y por más de 500 And for años more than 500 years seguían esperando they were still waiting el Mesías. for the Messiah. Pero hay una cosa muy triste que dice Juan There's a very sad thing that John says en el versículo 16 del capítulo 12. on 12:17. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. These things the disciples didn't understand it at the beginning. No entendían They didn't understand. porque no se acordaban de la profecía de Zacarías. They didn't remember the prophecy of Zachary. Para nosotros ahora es muy fácil. For us right now it's very easy. Sin embargo, el pueblo no entiende. But the people don't understand. El pueblo no entiende lo que Jesús Don't understand what Jesus hizo por nosotros. did for us. El mundo no lo entiende. The world doesn't understand this. Les repito, usted en Juan 12 encuentra esta cita en Marcos 11, en Lucas 19, In John 12, Lucas 11, Mark 19, en todos los evangelios se encuentra in all the Gospels you can find esta historia. this story. Y la gente salió en masa a recibir a Jesús. And the people came in a great Y multitude la to gente receive salió en Jesus. masa a decir, And Osana. there was a multitude saying, Hosanna. ¿Cómo decía el burro, Susana? Salía Osana, que significa And the multitude salva, oh Hosanna, rey. which means save me, O Lord. Salva, oh rey. Save me, O King. En los libros de los reyes muchas veces citaron esta palabra. In the book of Kings, they said this word many times. Hay una historia brutal en el libro de Reyes There's cuando a brutal story in the book dos of Kings. mujeres, había tanta hambre en There Israel was so much hunger in Israel, y dos mujeres acuerdan and two women remember, comerse en sus hijos. and they said they're going to eat their children. Y le dice la una a la otra, And they say one to the other, nos comemos tu hijo hoy should we eat your children, your child today, y mañana nos comemos el and tomorrow we eat mine? Pero ya la otra, But then the other, después de que se habían comido el otro niño, after el they ate primer the first niño, child, after they ate the first child, escondió su hijo. the second hid her child. Y esta mujer sale a pedirle al rey And this woman goes out to ask y for le the dice king estas mismas and palabras: says the same words. salva, oh rey, Oh, save me, king, pidiéndole justicia. asking for justice. Entonces, esto era lo que el pueblo gritaba. So this was what the people were screaming. Los libros de historia dicen que más o menos 2 millones de The book personas of history says that kind of 2 million people llegaron ese día a Jerusalén. went to Israel that day. Los libros de historia que no está en la Biblia escrito, The history books is not written in the Bible, pero hicieron esa cuenta de acuerdo al número but they did this count depending to the number de animales que sacrificaron ese fin de semana that they sacrificed that weekend en el templo. in the temple. Sale esta multitud So this multitude come a out recibir a Jesús, to receive Jesus. gritando: bendito el que viene en el nombre del Blessed be Señor. the one that comes in the name of the Lord. La historia registra que los de The adelante, story los de says atrás, that the ones in the back, the ones at the front, adoraban a they Jesucristo, all praise Jesus. alababan a Jesús.
And they all praised Jesus. Un aplauso al Señor con ganas. Lo más triste de esta historia The saddest thing about this story es que la mayoría de esa persona que estaba alabando a Jesús, is that most of those people who were praising Jesus, la semana siguiente, the next week, el fin de semana on siguiente, the next weekend, estaban gritando, they were screaming, crucificarlo, crucify him. que suelten a Barrabás. Let Barabbas go. Algo importante, voy a retroceder un poquito. I'm going to go back a bit. Y es que la Biblia dice que él le dijo a dos de sus discípulos, The Bible said to two of his disciples, vayan go a esa aldea to that village y tráigame ese burro que hay amarrado. and bring the donkey, the colt that is tied up. Dice la historia que fueron estos dos discípulos y tal como le And dijo the scripture Jesucristo, says that these two disciples went, and as Jesus commanded, así sucedió. so happened. No había teléfono en ese There tiempo, was no phones in that time. no había móviles, There was no mobile phones. no había WhatsApp, There's no WhatsApp. no había Facebook. There's no Facebook. ¿Cómo pudo suceder How can this happen? que pasara exactamente That exactly como what happened, Jesús dijo que iba a pasar? that Jesus said would happen, happened. Porque Jesucristo Because Jesus es Dios is God, y es el único and He's the only one omnisciente. omniscient. ¿Están aquí, iglesia? And He Es el único que sabe is the only one that knows el paso que vamos a the dar. step that we're going to Es take. el único que sabe el paso que debemos That dar. knows the step that we should take. Y con esto, está bien así, And with this, y con esto le le estaba diciendo a los discípulos, He was saying to the disciples, yo tengo el control. I have the control. Pase lo que pase, Whatever tengo el happens, control. I have the control. Y otra cosa, hombres, Another thing, men, el Señor sabe the Lord knows dónde está cada burro. each donkey is. Amén, amén. Amen? Y mujeres también. A woman as well. El Señor sabe The Lord knows exactamente exactly dónde está. Den un aplauso al where every Señor. donkey is. ¿Dónde está cada burro Where every donkey en is cada momento? in every moment. Pero la gente no entendió. But the people didn't understand. Porque ellos estaban esperando ese líder político, They were waiting that political person, un guerrero del ejército. that warrior from the army. Por eso Jesús no entró en un corcel. Jesus En un was caballo. born in a horse. Por eso él entró That's when he came in en un burro. a donkey. Dice en un potrillo, en un qué, pollino. It says in a colt. Nadie lo había montado. Nobody had ridden it. Porque en esa época Because at that time, los siervos the servants andaban en burro. used to go Cuando around mandaban a hacer un with mandato donkeys. se iban en burro. If they went to do something, they went in a donkey. Y Jesús entró como siervo. And Jesus went in as a servant. Pero tengan mucho cuidado. But be careful. No se equivoquen. Don't get mistaken. Porque cuando él regrese, Because when he comes back va a regresar en un caballo. in a horse, Pura sangre, lo with mejor the de blood lo of Jesus. Y en su muslo vendrá escrito que él es rey de reyes It's the King of Kings y Señor de señores. and Lord of Lords. Cuando los judíos When the Jews se enteran find out de que él viene con otra historia that he's coming with another story diferente a lo que ellos esperaban. different to what they were waiting for, Ellos esperaban que llegara ese hombre they were waiting for this como man, el hijo de David, the son of David, viene a acabar con el he comes imperio romano, to destroy the Roman Empire. nos va a quitar el He's yugo. going to break the gist. Y Jesucristo viene a decirles And que Jesus cuando comes tienen una mejilla to say ponga la that otra. when they slap you the cheek, give the other. No les interesó el mensaje. They didn't care about the message. Cuando dice ama a tu prójimo Love your brother como a ti mismo, like yourself. no les They interesó el didn't mensaje. care about the message. Se les fue el gozo. And there was no happiness. Están aquí, iglesia. Are we here? No les interesó el They mensaje. didn't care about the message. Por eso esa multitud al fin de semana And this is siguiente why this multitude the next weekend estaba gritando were all screaming, que suelten a Barrabás. let Barabbas go. Preferimos a We Barrabás prefer Barabbas. porque no podían Because they couldn't
con la palabra del with the evangelio. word of the gospel that Jesus was bringing. No podían con la noticia They que couldn't traía Jesús. handle the news that Jesus was bringing. No podían entender They couldn't understand que Dios vino a este mundo that God came to this earth a enderezar lo que el hombre había to torcido. straighten what the man had bent. No lo podían entender. They didn't understand. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. ¿Saben qué es lo más triste, You iglesia? know what the saddest thing is? Que en estos tiempos actuales, In these times now, más de 2000 años después, more than 2,000 years later, en el siglo XXI, in the 21st century, estamos en la misma we situación. are still in the same situation. La gente conoce a Jesús. People know Jesus. La gente que está afuera People conoce a who are Jesús. outside know Jesus. Esta gente llegó, esta multitud llegó People, this multitude came al escuchar que habían levantado un muerto entre otros after they milagros, heard that he lifted up the dead, que le dio la vista a un ciego de that nacimiento. he made a blind person see. La gente que está afuera conoce The a people Jesús. who are outside know Jesus. Ha escuchado They've medianamente heard kind of Jesus. hablar de Jesús, They've heard people speak of Jesus, pero no pueden but they can't con su palabra. with his ¿Están word. aquí, iglesia? You understand? Es más fácil It's easier estar en el pecado a lo que venimos to acostumbrados. be in sin when we're already used to. Nosotros no. Not us, En otras iglesias. another church. Para los corintios, para los efesios. Entonces es mejor, And so it's para la it's gente, better for people. les decía, lo más triste es eso, Is that that's the saddest thing. que la gente que está afuera That people who are outside, conoce a Jesús, they know Jesus. saben que hay un infierno, They know that there's hell. caminan They walk en el límite, in the limit, pero no les interesa, but they don't care. no les They interesa, don't care porque no pueden because they can't por el poder de su palabra. handle the power of His word. Porque lo más complicado es Because the most complicated thing is amar a mi prójimo to como a mí mismo. love my brother as Es myself. lo más That's complicado, the hardest thing to do. es lo más That's complicado, the hardest thing perdonar to forgive al que me pisó el callo, the one that stepped on my toes. perdonar al que me To dañó, forgive the one that hurt es más difícil. is way harder. Y más difícil aún, It's even harder poner la otra mejilla. to put the other cheek. Es más difícil. It's harder. Porque si en la iglesia Because if in church nos cuesta, it's hard for us, y Robinson me pasó por encima y ¿qué crees? Es lo del pastor. stepped over you, who do you think you're the pastor? ¿Qué se ha creído? What do you think you are? Y se nos olvida que hay que poner la otra And we mejilla. forget that we have to put the other cheek. Por eso es importante que And leamos it's important to read y releamos las escrituras and reread the scriptures para que nuestro espíritu so that our spirit se renueve can be renewed. y para que el viejo hombre So that muera. the old man dies, Ahora que mi esposa estaba dando la noticia de los hombres his wife is giving the news of the men que roban las pobres that ancianas, steal from the elderly person. yo volteé a mirar a mi amigo I turned to look at my